Son las 8 de la mañana en Tokio. La segunda potencia económica del mundo se prepara para un nuevo día. Las calles se inundan de trabajadores que corren a sus puestos de trabajo para entregar una vez más todo su esfuerzo a las gigantescas corporaciones del Japón. Los japoneses son famosos por su dedicación al trabajo y su laboriosidad. Sin embargo, hace medio siglo esta capacidad fue explotada con el fin de promover la guerra y la conquista. En aquellos tiempos, el pueblo era un simple instrumento destinado a satisfacer los intereses de un puñado de líderes, los militares, la burocracia y la clase acaudalada. Fue la ambición de estos grupos lo que empujó al pueblo a combatir en los campos de batalla. Incluso la religión debió ajustarse a los planes bélicos y convencer a los japoneses de que la invasión extranjera era una guerra sagrada. Después de la derrota, los vencedores norteamericanos impusieron una ideología extranjera, la democracia, en esta antigua sociedad feudal. Hace 50 años, la democracia era algo extraño para los japoneses. Hoy algunos se preguntan hasta qué punto el espíritu democrático ha echado raíces en esta sociedad. Históricamente, todos los movimientos que intentaron dar mayor poder a la ciudadanía y al individuo en el Japón tuvieron que enfrentar una tremenda resistencia. Pero hay un movimiento popular que, violentamente reprimido durante la Segunda Guerra Mundial, logró sobrevivir y crecer en un ambiente a menudo hostil y adverso. Nos referimos a la Soka Gakkai. Arraigada en la tradición budista del siglo XIII, la Soka Gakkai ha pasado por fases de persecución, reconstrucción y desarrollo, liderada por una serie de individuos de gran carisma personal. Esta es la historia del Japón moderno, vista a través de la lente de uno de los movimientos religiosos más controvertidos del Japón, la Soka Gakkai. Ningún país combina lo antiguo y lo moderno como lo hace el Japón. La Soka Gakkai, el movimiento religioso más grande del país, no escapa a la regla. Aunque sus raíces se remontan a la tradición budista del siglo XIII, en todos sus demás aspectos es una organización completamente moderna. Sus más de 10 millones de miembros no meditan en austeros retiros de montaña, sino que participan activamente en todos los campos de la sociedad, incluso en política. Esto mueve a polémicas. En el Japón, un país que suele preferir la ambigüedad y las posiciones poco comprometidas cuando se habla de la Soka Gakkai, las aguas se dividen con vehemencia. Sus críticos afirman que es un movimiento cuestionable cuya ambición es dominar el país e incluso el mundo. Sus defensores dicen que trabajan para dar mayor poder a la ciudadanía y para mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Cómo responde el Japón al crecimiento de lo que es hoy el movimiento popular más importante del país? ¿Por qué sus líderes siguen despertando tanta controversia? La respuesta a estas preguntas nos remite al Japón del siglo XIII y a la vida del sacerdote budista Nichiren. Estamos en Kamakura, Japón. Un destino turístico que abunda en templos budistas y en playas populares. Pero aunque lo ignore la mayoría de sus visitantes, bajo la imagen de la moderna Kamakura, palpita una historia oscura y turbulenta. Hiro Sato, profesor asociado de estudios religiosos de la Universidad de Tohoku,
Es uno de los principales especialistas en el budismo de Kamakura. Hoy las playas de Kamakura están pobladas de jóvenes atraídos por el surf, pero en aquella época estaban cubiertas de cadáveres. El siglo XIII fue una época de calamidades extremas en Kamakura. El pueblo vivía acosado por una serie de interminables inundaciones, sequías, hambrunas y plagas. Los despiadados clanes guerreros tomaron el control imperial e instalaron su capital en Kamakura. Las condiciones de vida eran tan indignas que en cuestión de meses podía morir el 10% de la población ante la mirada indiferente de las autoridades. Los cuerpos eran arrojados a las playas como cualquier otro desecho destinado a la putrefacción. En respuesta a la crisis que enfrentaba el país, comenzaron a surgir nuevas escuelas dentro del budismo. Pero tan pronto como se establecían, estas corrientes buscaban granjearse el favor oficial, orando por la prosperidad de los clanes guerreros a cambio de patronazgo y de protección. Cuando azotaban los desastres y las cosechas eran malas, lo poco que había para distribuir era motivo de disputas y de peleas. El pueblo era el último en recibir los alimentos y el primero en padecer hambre. Los sacerdotes de Kamakura pregonaban enseñanzas demagógicas que auguraban la salvación después de la muerte, inculcando en el pueblo la aceptación resignada del sufrimiento y de la muerte. En esta rígida época feudal, un monje llamado Nichiren se atrevió a desafiar la autoridad del clero y del Estado. Nichiren nació en 1222, en una familia de pescadores de muy bajos recursos. De joven viajó a los principales templos budistas del Japón para estudiar cada una de las enseñanzas predicadas por el Buda. Quería hallar remedio al sufrimiento y al caos que lo rodeaban. Pero en cada punto de su itinerario descubría templos corruptos, moradas de sacerdotes ávidos de complacer a los poderosos con tal de llevar una vida cómoda a espaldas del sufrimiento del pueblo. Antes de Nichiren, se creía que el papel del budismo era orar por la protección y la prosperidad de los poderosos, el emperador o el shogun. Nichiren postuló que el propósito del budismo era proteger la vida de los seres humanos y de la gente común. El antídoto que halló Nichiren para el padecimiento de la gente fue el mensaje del Sutra del Loto, una escritura budista que afirma la igualdad de las personas, sea cual fuere su posición económica o social. Pero para poner en práctica este mensaje, Nichiren tendría que enfrentar a las autoridades. En 1260 escribió un petitorio al líder más poderoso del país, donde condenaba la irresponsabilidad del gobierno. Los gobernantes, afirmaba allí, solo existen para prestar servicio al pueblo. Los monjes y sacerdotes de esta época son ambiciosos y corruptos. Confunden a la población llevándola por el camino equivocado. El regente y sus ministros, privados de sabiduría, no logran diferenciar entre la verdad y la herejía. La respuesta de las autoridades fue rápida y violenta. No tenían pensado tolerar ningún desafío a sus poderes. Nichiren no tardó en verse bajo la furiosa persecución del gobierno militar. No creo que ninguna otra figura en toda la historia del budismo japonés haya enfrentado persecuciones como las que sufrió Nichiren. Primero incendiaron su vivienda y luego lo expulsaron de Kamakura. Una pandilla de samuráis hostiles le tendió una emboscada donde murieron varios de sus seguidores. Nichiren se salvó de la muerte, pero resultó herido. Al volver a Kamakura envió 11 cartas más de protesta a las autoridades. El gobierno se propuso decapitarlo, pero el intento fracasó. Así que lo exiliaron a Sado.
una isla remota y cubierta de nieve de la cual nadie regresaba con vida. Nichiren fue liberado después de unos años. A cambio de su silencio, las autoridades le ofrecieron un templo propio. Nichiren rehusó. Prefería, en cambio, la libertad de exponer sus enseñanzas por escrito en bien de las futuras generaciones. La posición de las autoridades japonesas siguió siendo la misma y la hostilidad no decreció. Habrían de pasar 7 siglos antes de que el espíritu de sus enseñanzas reviviera en las horas más negras del Japón. Décadas antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, el Japón inició una política de expansión agresiva en el continente asiático. La invasión militar fue vista como un medio apto para ganar el respeto de las naciones occidentales y para obtener materias primas necesarias para el desarrollo económico. Esta agresión fue ejecutada por la aristocracia militar con apoyo de la clase política y de los acaudalados del país. La relación entre los poderosos y el pueblo del Japón seguía sin mayores cambios desde la época feudal de Nichiren. Aunque la minoría dirigente explotaba el rédito de la guerra, los pobres eran enviados a cumplir las tareas más peligrosas de la ocupación y la conquista en el extranjero. Para obtener el apoyo incondicional que requería esta política de invasión extranjera, los líderes japoneses utilizaron todos los medios a su alcance. Había que asegurar la obediencia ciega del pueblo. Y para lograrlo se echó mano al culto shintoísta, una religión estatal centrada en la figura del emperador. El shintoísmo era una religión nacionalista que se basaba en la veneración del Estado. Los líderes políticos japoneses utilizaron el shintoísmo para conseguir que el pueblo apoyara las actividades del gobierno, de las cuales era parte el emperador. El emperador era la figura central del culto shintoísta. Uno de los principales blancos de este adoctrinamiento fueron los niños y la juventud, quizá los más fáciles de impresionar. Desde muy jóvenes se les inculcaba el culto shintoísta y se les imponía el servicio militar obligatorio. Pero estas prácticas no carecían de opositores. Uno de ellos era un educador llamado Tsunesaburo Makiguchi, el hombre que tiempo después reviviría el movimiento reformista del budismo Nichiren. Makiguchi, un visionario precursor de la reforma educativa, cuestionaba los planes ultranacionalistas de su país. Criticaba duramente el sistema escolar japonés, que ponía las necesidades del Estado por sobre las necesidades de sus habitantes. La docente Yasu Kashiwabara fue compañera de trabajo de Makiguchi. El Japón estaba controlado por un gobierno de corte militar. Nuestra política educativa apuntaba a la creación de soldados. Sin embargo, el señor Makiguchi insistía en que el propósito de la educación era la felicidad duradera y la seguridad de cada individuo. Makiguchi creció en condiciones de extrema pobreza. Desde el comienzo de su carrera, prefirió ser un observador crítico, una voz disidente.